Dice, dice haploide y diploide. Bueno, dice el término haploide hace alusión a una sola célula u organismo que posee un único conjunto de cromosomas. Un ejemplo de ellos son los óvulos y los espermatozoides. Cuando dos células haploides se unen, forman el cigoto, que es la unión de óvulos y espermatozoides formando una célula diploide. Como habíamos dicho en el otro video, di significa dos. De esta manera, estas podrán convertirse en un nuevo individuo. O sea, en otras palabras, ¿qué es eso de diploide y haploide y diploide? Bueno, pues haploide dice un solo conjunto de cromosomas. O sea, en otras palabras, pues ya habíamos dicho que los cromosomas realmente son esa parte, o mejor dicho, esa forma de ADN condensada, ¿no? Esos son los cromosomas, una parte del ADN condensada. La otra vez había puesto un video donde se mostraba, ¿no? Cómo se ve, cómo se ven. Y pues, esa de forma no condensada, se ve como una larga cadena que está a través del núcleo. Así se ve. Y se le conoce como la cromatina. Pero luego esto se va condensando en diferentes secciones y cada sección llega a ser un cromosoma. ¿Sí? Y en total, bueno, varía según los seres vivos, pero en el caso de los seres humanos, eh, lo normal es que tengan 46 cromosomas, o sea, dos pares de 23, ¿no? Vendría siendo. Entonces, eso es lo normal. La vez pasada les había dicho igual que si esto no se cumple, podría haber algún defecto, ¿no? Ajá, o algún ajá, con la criatura, ¿no? Tal vez, no sé, que no esté completa su mano, que no se le forme un pie, no sé. Este, o incluso puede ser, bueno, les había hablado también de un síndrome que se llamaba el síndrome de Turner, ¿no? Que quiere decir que a una niña le hace falta un cromosoma que le define su sexo. Entonces, bueno, este último par de cromosomas en las niñas o en las mujeres, sexo femenino, debe ser dos cromosomas X. Dos cromosomas que tienen así forma de como de X. Y, y en el caso de los varones es dos cromosomas, uno como tipo así como X y otro que tiene forma así como de Y. Entonces, así debe ser, pero estas que tienen síndrome de Turner, solo tienen, en lugar de tener dos cromosomas X, nada más tienen uno. ¿Sí? Y así hay varios problemas congénitos que pueden surgir por la ausencia o al revés, exceso de cromosomas. O sea, ya sea que te haga falta o que te excedas de ellos, igual lo mismo te afecta. Entonces, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, tiene exceso de cromosomas. Creo que un cromosoma de más tiene. ¿Sí? En lugar de tener 46, creo que tiene 47, algo así. Entonces, sí, entonces, ahora, bueno, pero ya me salió un poco del tema, ¿no? Estaba diciendo de haploide y diploide. Ahora, entonces, como dije hace rato, lo normal es que los seres humanos que tengamos dos pares de ¿cómo se llama? De 23 cromosomas. Entonces, pero dice que los tipos de células haploides son aquellas que en lugar de tener dos pares, o sea, un conjunto, como dice, o sea, en otras palabras, no va a tener 46 cromosomas, sino nada más, nada más va a tener 23, ¿no? Esas son las células haploides, que en lugar de tener 46 cromosomas como la mayoría de las células, únicamente va a tener 23, ¿sí? Y son las células, principalmente son las células, bueno, no principalmente, son las células sexuales, ¿sí? Esas son las células haploides, aquellas que nada más no tienen 46 cromosomas, sino nada más tienen 23.
este, la célula sexual, o sea, el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Entonces, creo que son las únicas que son así. Todas las demás sí tienen 46 cromosomas, o deben tener 46 cromosomas. Este, pero las sexuales nada más tienen un conjunto, nada más tienen 23, no 46. Entonces, eso vendría siendo. A ver, también tiene otro nombre. Vamos a ver. André. También a las células que no son sexuales y que en cierta forma y que son diploides se les llama somáticas. ¿Sí? La, eh, otra vez, las células que son diploides y que no son sexuales se les conoce como somáticas. O sea, en otras palabras, cualquier célula que no sea espermatozoide ni óvulo, ¿no? O sea, todo. Esas son las células somáticas. Cualquier otra célula que no sea ni espermatozoide ni óvulo. Básicamente sería eso. Entonces, son somáticas, ¿no? Células no sexuales se les llama somáticas. Muy bien. Ahora, aquí nos dice algo interesante. De hecho, ahí tenía ¿cómo se llama? Una historieta, una pequeña historieta que creé, donde hablaba de este ciclo celular. Bueno, acá dice que el ciclo celular tiene que ver con cosas importantes para los seres vivos, como por ejemplo el crecimiento de los seres vivos, crecimiento y desarrollo de los seres vivos, la regeneración de la piel, dicen de nuestra piel. Entonces, es gracias al ciclo celular que suceden estas cosas, ¿no? Estas cosas vitales. Si no, la célula no tuviera este ciclo, no tuviera un ciclo, principalmente, ahorita vamos a ver la mitosis, que es principalmente parte de este ciclo. Si la célula no se desarrollara principalmente este ciclo conocido como mitosis, esta parte del ciclo conocido como la mitosis, prácticamente pues nuestras heridas nunca van a sanar. Si te cortas y jamás van a sanar tus heridas. Uno, no vamos a crecer. Así como, como bebés nos vamos a quedar, nunca vamos a crecer, ¿no? Entonces, es importante este ciclo celular. Es lo que les decía la vez pasada. Básicamente el ciclo de la célula significa, pues, como de cualquier otro ser vivo, ¿no? Que nacen, crecen, se duplican, mueren, ¿no? Entonces, es básicamente este ciclo celular. Ahora, ya así de una forma un poco más profundizada, podemos decir que el ciclo celular está dividido en las siguientes fases. Eh, en la fase que se le conoce como la fase G1, en la fase S, en la fase G2, en la mitosis y en la fase G0. ¿Y qué es eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, primero, bueno, aquí nos dicen un poquitito, ¿no? Nos dan como que una pequeña idea de a qué se refiere esa fase. Por ejemplo, acá donde dice G1 nos aparece acá arribita, dice crecimiento celular. Acá donde dice S, la fase S, nos dice ¿qué? Replicación del ADN. Acá donde dice G2, fase G2, ¿qué? Preparación para la mitosis. Y acá donde dice división celular, bueno, mejor dicho, mitosis, dice división celular. Pero vamos a ver un poquito más así claro. Bueno, em, bueno, como habíamos dicho, ¿no? La célula realmente pues es como cualquier ser vivo, ¿no? Pues nace, crece, se duplica,
O sea, se reproduce y muere. Bueno, ahora, esta fase G1, bueno, todas estas fases tienen algo que ver con con algo de esto que mencionamos. Por ejemplo, esta fase G1 tiene que ver con la nutrición, básicamente con el nacimiento, nutrición, crecimiento de la célula. Básicamente es eso, lo que viene siendo la fase G1. Es cuando la célula pues nace, pues empieza a crecer, desarrollarse y pues y todo eso, ¿no? A nutrirse, pues empieza todo parte importante de la nutrición celular. Entonces esa vendría siendo la fase G1. Ahora la fase G0, ¿qué es? Bueno, dice que la fase G0 es... Bueno, la fase G0 viene siendo cuando la célula decide, o sea, como que ya no va a entrar en el proceso de reproducción. Ya no se va a duplicar, o sea, ya en otras palabras, ya no se va a reproducir. Sino que va va a, le decían, ¿cómo se dice? Se va se fue el nombre, se va a especializarse, André. Se va a especializar las células. En otras palabras, va, como que, pues, no sé, a enfocarse en realizar funciones, ¿sí? Entonces, todavía no, entonces, entonces ya no entra en este proceso de replicación o de duplicación o de reproducción, ¿sí? Entonces, a eso se conoce como la fase G0. Con una célula ya no es, ya, o sea, como dijimos, la fase 1 nace, crece, se nutre, todo eso, ¿no? Todo hace la célula durante esa fase. Ahora, en la fase G0, cuando la célula pues no, ya no continúa el proceso. O sea, con el ciclo, mejor dicho. Ya, o sea, como que ahí le para, ¿no? O sea, ya no va a seguir el proceso porque el siguiente proceso va a ser cuando la célula vaya a empezar a duplicarse, ¿sí? O sea, en otras palabras, ya va a pasar por el proceso de reproducción. O va a empezar, mejor dicho, este proceso de reproducción. Entonces, pero cuando la célula vaya a entrar a esta fase G0, quiere decir que no va a entrar por este proceso. En otras palabras, esta célula en este momento no se va a reproducir, sino se va a especializar, o sea, va pues a concentrarse en realizar funciones, ¿no? Entonces, si una célula se decide entrar a la fase de replicación, entonces continúa aquí con esta fase S. Pero si la célula decide no, que no va a ser así, entonces la célula pues retrocede y simplemente pues se especializa y ya, ya aquí pues se interrumpe este círculo, ¿no? Que estamos teniendo aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la célula sí se decide replicarse? Duplicarse, reproducirse, como quieran decirle. Bueno, entonces, bueno, si sí, entonces va a empezar por esta fase S. Entonces, bueno, y acá nos dice, por ejemplo, bueno, vamos a leer qué dice de la fase G1, ¿no? Ya lo había dicho, pero vamos a leer lo que dice aquí. Dice, ¿qué dice de la fase G1? Dice, la célula es metabólicamente muy activa, pues toma nutrimentos del medio, lo que permite su crecimiento. Ocurre una constante síntesis de proteínas y aumento de tamaño celular. Varios organelos incrementan su material membranoso, como el retículo endoplasmático o endoplásmico, el aparato de Golgi y los lisosomas. Acuérdense, en la membrana se refiere a esa como cubierta, ¿no? Que tiene. Bueno, si nos hablamos de la célula, la membrana celular,
o endoplasmática, pues se refiere pues a la cubierta prácticamente de toda la célula, ¿no? Ahora, si nos decimos membrana de cierto organelo, entonces pues nos referimos específicamente a la membrana pues de ese organelo, ¿no? O incluso el núcleo tiene su membrana. Entonces, al decir acá que dice varios organelos incrementan su material membranoso, en otras palabras, como que la cubierta, ¿no? Eso que los cubre, entonces se incrementa, crece, aumenta. Entonces dice, y algunos de estos organelos que ¿cómo se llama? Que van a incrementar o aumentar su material membranoso, o el material de su membrana, van a ser el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas. Ya habíamos hablado sobre estos organelos, ¿no? El retículo endoplasmático habíamos dicho que son dos, ¿no? El rugoso y el liso. El rugoso tiene como función... Bueno, habíamos dicho que se pegan ahí los ribosomas, ¿no? Que precisamente los ribosomas que tienen como función sintetizar proteínas. El retículo endoplasmático liso, pues su función es sintetizar lípidos. El aparato de Golgi es sintetizar y elaborar carbohidratos. Principalmente, bueno, principalmente aquellos que vienen de las proteínas y lípidos elaborados por el retículo endoplasmático. Y pues las mitocondrias ya habíamos dicho que, bueno, las lisosomas, su función es de desecho, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Bueno, ahora dice, las mitocondrias suelen dividirse. Las mitocondrias ya habíamos dicho que son, ¿no? Los organelos que tienen que ver con la respiración celular y que pues tienen que ver con la producción de esta, ¿cómo se llama? De este compuesto que reserva de almacenamiento de energía celular, que es el ATP. Entonces dice, las mitocondrias suelen dividirse así como los cloroplastos en el caso de las plantas. Durante esta fase, las células también ¿qué? Las células también también se diferencian, creo. O pueden diferenciarse de acuerdo con el tejido al que pertenezca. Bueno, entonces ahora la fase S. Dice, se caracteriza porque ocurre la replicación del ADN en el núcleo celular, por lo cual el número de cromosomas se duplica. ¿Sí? Es lo que habíamos dicho al principio. Primero, las células mayormente, bueno, incluso las células somáticas, o sea, las no sexuales, normalmente tienen 23 pares de cromosomas, ¿no? Así como las sexuales. Bueno, de hecho, sí es cierto. De hecho, no son realmente cromosomas, ¿no? Habíamos dicho que son cromatinas, ¿no? O hemos dicho cromatina, ¿no? Cromatinas, cromatina. Una cadena de ADN larga. Pero ya cuando vaya a entrar este proceso de replicación, entonces, ¿sí se entendió? Como había dicho hace rato, si la célula decide que se va a reproducir, ¿qué va a hacer? Va a entrar a la fase S. Si no, pues a la fase G0 y pues ya no se reproduce, ¿no? Simplemente se especializa, se encarga, pues, se concentra en realizar funciones. Ahora, si sí decide reproducirse, pues pasa a la fase S. Y dice que esa fase S tiene que ver principalmente con la replicación del ADN. Bueno, pero antes de eso, pero antes de eso, de la replicación del ADN, podemos decir que, más que nada, aquí es donde empiezan a formarse los cromosomas. O en otras palabras, la cromatina empieza a engrosarse o a condensarse, ¿no? A enrollarse o a... Ajá. Pero a enrollarse y a condensarse o a engrosarse. Y va formando estos 23 cromosomas, ¿eh? Solamente 23, ¿no? Ya después, en la fase final de esta fase S, entonces ya se empieza a duplicar.
ya no van a ser este 23, sino van a ser el doble, ¿no? Muy bien. Ahora dice la fase G2, dice, se sintetizan las proteínas necesarias para la división celular y el ADN empieza a condensarse. Ah, bueno, sí, cierto. Ah, bueno, entonces aquí cuando dice, recuerda la plaqueta del núcleo celular, por el cual el número de cromosomas. Ah, bueno, dice cromosomas, pero bueno, no, realmente debería ser no tanto cromosomas, sino la cromatina más que nada, ¿no? Porque aquí hay un error, hay un pequeño error acá, porque dice número de cromosomas, realmente debería ser la, o sea, como que los segmentos, ¿no? De la cromatina, los diferentes segmentos de la cromatina. Porque realmente no son cromosomas todavía como tal, ¿sí? Es hasta la fase G2 cuando ya empiezan a formarse los cromosomas ya realmente, ¿no? Entonces, entonces podemos decir que realmente lo que sucede en la fase S es que esta cromatina, estos segmentos de la cromatina se duplican. Y ya luego ya empiezan a formarse, o sea, ya empieza a cobrar forma de cromosomas. Y por eso empiezan a condensarse. Muy bien, ahora dice la mitosis. Bueno, la mitosis es una fase un poco larga, pero así en resumen, ¿qué es la mitosis? Dice, corresponde a la fase de la división celular que en general se caracteriza por lo que la célula madre reparte, ¿no? Se caracteriza por qué? Ah, se caracteriza porque la célula madre reparte una copia completa de dotación científica, cromosómica, perdón, y la mitad del citoplasma a cada célula hija. Muy bien, entonces, ahí está. Entonces es lo que podemos decir de este ciclo celular. Muy bien, entonces ahorita le vamos a poner una imagen aquí para que lo vean. Ahí está. Es un círculo, ¿no? Que tiene que ver con el círculo celular. Entonces ya dijimos, ¿no? La fase G1 tiene que ver principalmente con el crecimiento de la célula, desarrollo, pues nutrición, todo eso, ¿no? Bueno, bueno, antes, primero la nutrición y después, ahora sí, ¿no? El crecimiento, desarrollo y todo eso. Bueno, luego dijimos la fase G0, que si la célula de sí no se va a reproducir, entonces pasa a la fase G0, pero si sí va a reproducirse, entonces va a entrar a la siguiente fase, que sería la fase S. Que aquí es donde empieza a replicarse su cadena o los segmentos de su cadena de ADN. ¿Sí? Entonces aquí los segmentos de la cadena de ADN empiezan a duplicarse. Y luego en la fase G2, estos segmentos de ADN duplicados empiezan a condensarse, a enrollarse y a pues, ponerse gruesos y luego empiezan a formar esto que conocemos como cromosomas, ¿no? Luego viene la mitosis, que es un proceso de varias fases, ahorita vamos a ver sobre ello. Y luego... Ah, ya estuvo. Sería eso. Entonces, ¿alguna duda con esto? Con este ciclo celular?
¿Alguien tiene duda?